El oxígeno es el elemento gaseoso que forma parte de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que fallecemos, que es imprescindible en la vida. El oxígeno está presente aproximadamente el 95% en la atmósfera, además de que es el tercer elemento más abundante en el Sol. Es conocido por su capacidad de formar cientos de miles de compuestos orgánicos y de formar parte en distintos procesos de la materia, como la combustión. La mayoría de las personas de hoy en día pensarán que el oxígeno solo nos sirve para respirarlo y no morir. Y en parte tienen razón, pero ¿qué pasa cuando no hay? ¿Qué nos ocurre? ¿Seríamos capaces de vivir sin? Como sabemos, el oxígeno es vital para todos nosotros, pero veamos un reciente caso. En Perú, muchos niños y adultos sufren de anemia, que es la falta de glóbulos rojos en la sangre. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el oxígeno? Bueno, estos son los que transportan el oxígeno a los pulmones. Las personas con anemia son incapaces de hacer llegar la cantidad suficiente de oxígeno a sus pulmones, trayendo consigo distintas consecuencias como un mal razonamiento, mayor debilidad, se vuelven más vulnerables a infecciones, entre otras cosas. Toda esta situación ha afectado a las comunidades de Perú y ha alarmado a los adultos y a las autoridades, pues la mayoría de afectados son niños menores de 5 años. Como hemos visto, el hecho de que sepamos que nuestra atmósfera sea rica de moléculas de oxígeno no significa que esté presente en nuestro cuerpo. Tanto nuestro cuerpo como la Tierra misma dependen del oxígeno para poder sobrevivir. El cuerpo humano es muy complejo una vez que es estudiado. Tenemos unos datos de la investigadora, la señorita Kelly Rodríguez, que se dedicó especialmente al caso de Perú, en donde explica qué tan importante es el oxígeno para nosotros. Lo que pasó en Perú lo conocemos como hipoxemia. Se refiere a una escasez de oxígeno dentro del cuerpo. La hipoxia puede ser clasificada como hipoxia generalizada, lo que resulta cuando todo el cuerpo se ve afectado por la falta de oxígeno, o la hipoxia tisular, causada por la falta de oxígeno en una sección o región específica del cuerpo. La saturación o el nivel de oxígeno normal se encuentra entre el 96 y un 100%, mientras que un porcentaje inferior al 90% puede causar complicaciones potencialmente mortales, debido a que el oxígeno está mayormente cargado de la actividad cerebral, así como el funcionamiento del sistema nervioso, las glándulas, los músculos y los órganos. La causa de la falta de oxígeno es la deficiencia de los glóbulos rojos en su sangre, el cual es capaz de pasar por los pulmones y absorber todo el oxígeno que estamos respirando. Ese mismo lleno de oxígeno se desplaza hacia los tejidos del todo el cuerpo. Al no obtener la cantidad que el cuerpo necesita, con el tiempo el cuerpo se va debilitando y prolongadamente deteriorándose. Sin el oxígeno, el ser humano simplemente moriría. No somos capaces de sobrevivir a costa de este elemento. Nuestras células cerebrales mueren sin oxígeno y con una saturación de oxígeno baja puede causar problemas mentales como confusión, pérdida de memoria a largo plazo. El oxígeno también le brinda energía al cuerpo y a sus células. La energía que obtiene de estos procesos solo puede mantenerse por poco tiempo a nivel celular, es decir, que es utilizada al instante. Esto hace que deba entrar continuamente oxígeno a las células y por lo tanto debe entrar continuamente oxígeno al cuerpo humano. El oxígeno es el elemento gaseoso que forma parte de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que fallecemos, que es imprescindible en la vida. El oxígeno está presente aproximadamente el 95% en la atmósfera, además de que es el tercer elemento más abundante en el Sol. Es conocido por su capacidad de formar cientos de miles de compuestos orgánicos y de formar parte en distintos procesos de la materia, como la combustión. La mayoría de las personas de hoy en día pensarán que el oxígeno solo nos sirve para respirarlo y no morir. Y en parte tienen razón, pero ¿qué pasa cuando no hay? ¿Qué nos ocurre? Como sabemos, el oxígeno es vital para todos nosotros, pero veamos un reciente caso. En Perú, muchos niños y adultos sufren de anemia, que es la falta de glóbulos rojos en la sangre. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el oxígeno? Bueno, estos son los que transportan el oxígeno a los pulmones. Las personas con anemia son incapaces de hacer llegar la cantidad suficiente de oxígeno a sus pulmones, trayendo consigo distintas consecuencias como un mal razonamiento, mayor debilidad, se vuelven más vulnerables a infecciones, entre otras cosas. Toda esta situación ha afectado a las comunidades de Perú y ha alarmado a los adultos y a las autoridades, pues la mayoría de afectados son niños menores de 5 años. Como hemos visto, el hecho de que sepamos que nuestra atmósfera sea rica de moléculas de oxígeno no significa que esté presente en nuestro cuerpo. Tanto nuestro cuerpo como la Tierra misma dependen del oxígeno para poder sobrevivir. El cuerpo humano es muy complejo una vez que es estudiado.
Tenemos unos datos de la investigadora, la señorita Kelly Rodríguez, que se dedicó especialmente al caso de Perú, en donde explica qué tan importante es el oxígeno para nosotros. Ah, güey. Lo que pasó en Perú lo conocemos como hipoxemia. Se refiere a una escasez de oxígeno dentro del cuerpo. La hipoxia puede ser clasificada como hipoxia generalizada, lo que resulta cuando todo el cuerpo se ve afectado por la falta de oxígeno, o la hipoxia tisular, causada por la falta de oxígeno en una sección o región específica del cuerpo. La saturación o el nivel de oxígeno normal se encuentra entre el 96 y un 100%, mientras que un porcentaje inferior al 90% puede causar complicaciones potencialmente mortales, debido a que el oxígeno está mayormente cargado de la actividad cerebral, así como el funcionamiento del sistema nervioso, las glándulas, los músculos y los órganos. La causa de la falta de oxígeno es la deficiencia de los glóbulos rojos en su sangre, el cual es capaz de pasar por los pulmones y absorber todo el oxígeno que estamos respirando. Ese mismo lleno de oxígeno se desplaza hacia los tejidos del todo el cuerpo. Al no obtener la cantidad que el cuerpo necesita, con el tiempo el cuerpo se va debilitando y prolongadamente deteriorándose. Sin el oxígeno, el ser humano simplemente moriría. No somos capaces de sobrevivir a costa de este elemento. Nuestras células cerebrales mueren sin oxígeno y con una saturación de oxígeno baja puede causar problemas mentales como confusión, pérdida de memoria a largo plazo. El oxígeno también le brinda energía al cuerpo y a sus células. La energía que obtiene de estos procesos solo puede mantenerse por poco tiempo a nivel celular, es decir, que es utilizada al instante. Esto hace que deba entrar continuamente oxígeno a las células y por lo tanto deba entrar continuamente oxígeno al cuerpo humano. Cuando el nivel de oxígeno está bajo, le quitas a las células su fuente de energía. La fatiga, el alertamiento y la debilidad muscular son síntomas de la falta de energía, como en Perú. Sin embargo, la enfermedad o los síntomas son constantes, puede llegar a convertirse en algo peor o podría tener graves consecuencias como sufrir un paro cardíaco, asfixiarse, sofocarse, sufrir un accidente cerebrovascular, alguna condición que genera presión en la tráquea, contar con presión arterial baja. Según la encuesta demográfica y de salud familiar presentada por el INEGI, en Perú el 33.3% de niños menores de 5 años tienen anemia. Con esta enfermedad no razonamos y para un niño esto puede ser mortal, desde no pensar las cosas hasta no ser capaces de desarrollar una buena capacidad mental. La prolongación de esta enfermedad ha preocupado a todo Perú, que ha estado buscando soluciones a este problema. Para un niño, la falta de oxígeno puede ser mortal, tanto que la peor consecuencia es la muerte. Desde su descubrimiento en 1667 por Johann Baedeker, que comenzó como una teoría que indicaba que había una sustancia careciente de peso que causaba procesos químicos como la combustión, hasta se le dio el nombre de flogisto, hasta su renombramiento en 1777 por Lavoisier, que después de décadas de investigación por diversos científicos como Carl Schell y Joseph Priestley, se ha demostrado que el oxígeno cumple diversas funciones en nuestro entorno y en nuestro cuerpo, que es efectivamente como dicta su significado del nombre. Aire esencial. Los seres humanos actualmente buscan otras maneras por las cuales valerse para sobrevivir. Sin embargo, este elemento no nos puede faltar. Podemos ver al modelo atómico de Bohr para hacerlo más sencillo. Cientos de estos átomos habitan en nuestro cuerpo y en nuestro medio ambiente. De ellos se valen las plantas, animales, humanos, etc. A pesar de que en las comunidades de Perú el problema no haya sido por causa ambiental, sino metabólica, esto pone en alerta a las autoridades latinoamericanas. Y se pone en duda, ¿qué haríamos nosotros sin el oxígeno? Y no solo eso, también, ¿las futuras generaciones serán capaces de vivir con cantidades escasas de oxígeno? Aún no lo sabemos, pero podemos idear alguna solución para preservarlo.
Bueno, ya que tenemos las bases de la importancia del oxígeno, pensemos en que en Monterrey tiene una presión atmosférica de 1 pascal. Entonces, el oxígeno se podrá hacer líquido a una temperatura de menos 118 grados centígrados. El oxígeno en estado líquido tiene una gran variedad de beneficios para sus consumidores que tengan algún problema de acidez estomacal, presión arterial, sobrepeso o diabetes. Pueden ser controladas e incluso curadas. Ya que en Monterrey no tiene una presión atmosférica de 1 pascal, el científico Louis Paul Cailliet inventó un método para poder condensar el oxígeno. Primero con un tubo de vidrio compuesto de 2 ramas de 0.5 metros de longitud y 1.5 milímetros de diámetro interno, el cual contenía mercurio en una cantidad desconocida, fue soldado al depósito de gas doblada 2 veces. Utilizó una bomba y refrigeró a la vez una de las 2 ramas del tubo graduado, lo cual llevó a la evaporación del líquido y la condensación de la otra cantidad en la segunda rama. Gracias a esto podemos tener los beneficios del oxígeno líquido. Estudios recientes han propuesto una solución ante este problema. Esta consiste en abastecer a esas comunidades de alimentos variados pero ricos en proteínas y aminoácidos esenciales, que puedan llevar mejor los nutrientes necesarios al cuerpo. En nuestra opinión, una buena solución sería abastecernos de agua, pero no cualquier tipo de agua, sino la llamada Oxygen, una nueva creación que se ha vuelto un tanto famosa por su alta concentración de oxígeno, tomando en cuenta que el oxígeno líquido ya es posible crearlo. Al estar en contacto con ella, nuestra hipótesis fue que esta agua mejoraría nuestro rendimiento y nos daría la cantidad de oxígeno que necesitábamos. Pues sí, esta nos ayudaría a mejorar la salud de esos niños, ya que no solo les otorgaría la cantidad de oxígeno que les hace falta, sino sus músculos se fortalecerían, tendrían un mejor rendimiento académico. Su capacidad mental se desarrollaría y funcionaría en un 30% mejor que antes. Dadas recientes experimentaciones de nuestra parte, comprobamos que esta agua mejora el rendimiento de las personas. Por ejemplo, al estar haciendo constantemente ejercicio y no se tiene la resistencia necesaria o el cuerpo no se rinde y se agota fácilmente, este invento te cederá la energía gastada y más para que la recuperación de la persona sea más efectiva. Esta agua es una solución única que cambiaría la situación en Perú y el desarrollo de los niños. Nosotros como ciudadanos no estamos seguros si ese tipo de problemas estén a nuestro alrededor, y por ello es que debemos estar preparados e informados, pues tal vez no sea un problema metabólico, tal vez dé lugar al problema número 1 en el mundo, la contaminación. Nuestro planeta Tierra hoy en día nos pide que pensemos en nuestro hogar, en nuestra gente y familia, pues lo estamos destruyendo. El oxígeno que respiramos día a día no lo podemos llamar oxígeno tal cual, sino aire, pues está combinado de diversos compuestos y elementos. Nitrógeno 78%, oxígeno 20%, gases nobles 1%, dióxido de carbono 0.03%, agua 0.93%. Todo esto compone la capa de ozono, que nos cubre y protege y que poco a poco se deteriora y actualmente corremos el riesgo de hacer que desaparezca. Esta es una molécula formada por átomos de oxígeno, es un componente natural de la atmósfera y se encuentra en bajas concentraciones, además de ser vital para la vida. La mayor parte de esta molécula se encuentra a más de 20 kilómetros de la superficie, en la llamada ozonosfera. En la ozonosfera se concentra más del 90% del oxígeno del ozono atmosférico. También forma una capa que limita el ingreso de radiación ultravioleta. Sin embargo, el ozono a nivel de la superficie y en altas concentraciones es un contaminante del aire. Provoca efectos nocivos en la salud humana, las plantas y los animales. Dado el nivel de contaminación, podemos asegurar que esta capa irá deteriorándose. El problema es que si este desaparece, no solo estaremos expuestos a la radiación solar, sino las moléculas de ozono se precipitarán y abundarán en la superficie de la Tierra, lo cual nos daría más problemas en cuanto a la salud. El oxígeno no sería el mismo y nos haría daño, dando paso a problemas en nuestro sistema respiratorio y al cuerpo mismo. Como hemos visto, el oxígeno es algo que no nos puede faltar y que ya sea metabólico o ambiental, este desaparece constantemente. Nosotros como seres humanos debemos de prepararnos para que las generaciones futuras no sufran consecuencias peores. Solo nos queda esperar y tomar la iniciativa para no ver a nuestra futura generación sufrir nuestras consecuencias.